Bienvenidas y bienvenidos a Habla la Biblioteca, el podcast de la Biblioteca Jesús T. Piñero del recinto de Carolina de la Universidad Ana G. Méndez. Soy el doctor Jaime Rodríguez Cancel, catedrático asociado de Artes Liberales y además co-mantenedor de este programa. Quisiera excusar en esta ocasión al doctor Luis Mayo Santana, quien por razones personales ha tenido que salir fuera de Puerto Rico. Esperamos que para el próximo programa ya esté con nosotros nuevamente. En esta ocasión vamos a tener un programa que es sumamente importante desde distintas perspectivas, tanto la educativa como social y cultural, y de manera particular para el pueblo puertorriqueño. Me estoy refiriendo al tema del bilingüismo, que en el caso nuestro tiene una larga historia. Esta discusión del tema del bilingüismo la tenemos que enmarcar además en la celebración de la Semana de la Lengua que celebramos recientemente en nuestro recinto. Y dentro de esa magna actividad, la presentación de mayor pertinencia resultó ser la conferencia magistral del doctor Aníbal Muñoz Claudio bajo el título Bilingüismo en Puerto Rico, Hechos, Mitos y Perspectivas, así como narraciones. Así que hoy contamos con la presencia de este distinguido académico e investigador. Para compartir este tema tan complejo, tan diverso, tan pertinente y tan urgente, contamos también con la presencia del doctor José Morales Sousa, quien es pasado presidente de Puerto Rico TESOL. Así que, doctor, bienvenido. Saludos cordiales a esta hermosa audiencia que hoy nos está viendo a través de esta transmisión. Y quiero, ¿verdad? Estoy muy gozoso porque tengo a alguien, un invitado que realmente no es solamente un amigo, un colega, sino alguien que conozco muy de cerca y sé que conoce la temática a cabalidad. Es una persona que con una trayectoria académica, donde ha escrito diversos libros que se han utilizado como parte del currículo en el Departamento de Educación, y también ha escrito diversos libros sobre temáticas relacionadas al bilingüismo. Así que quiero hoy preguntarle, vamos a comenzar con la primera pregunta, y quiero preguntarte, Aníbal, ¿podrías describirnos el panorama actual del bilingüismo en la educación pública de Puerto Rico? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, antes de comenzar, muy honrado y muy contento de estar acá. Gracias, Jaime, por ese saludo, y José, gracias por la invitación. Y a toda la audiencia, pues muchos saludos. Mira, esa pregunta que haces me hace sentir bien feliz porque el panorama que tenemos, yo podría decir que es un panorama, hay perspectivas. Mientras mucha gente lo considera un panorama incierto, yo te puedo hacer la siguiente analogía que me gustaría que te quedaras con ella. Hay muchos pacientes que van al hospital y se le está poniendo como un suero. Yo no sé si ustedes han visto esa parte donde el suero como que va a una gotita bien pequeña. Pero si se puede aligerar, dependiendo de los recursos y dependiendo de cómo se maneja el hospital, si se puede aligerar el suero, se puede aplicar más. Y José, vamos a empezar por definir las cosas. El programa de inglés de las escuelas públicas actualmente, y el que hemos tenido desde el 52 para acá, desde Villaronga, es un programa bilingüe. Mucha gente no conoce eso y lo descarta. Sucede que es el programa más pasivo y más lento que tenemos, donde solamente se da una clase, pero no deja de ser una clase mandatoria, diferente a muchas otras jurisdicciones que la clase es electiva o opcional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos eso, sí está habiendo un progreso paulatino, bien lento, en comparación quizás con el vecino de la escuela del lado,
que es una escuela privada, donde ese bilingüismo se ha puesto un English Plus en la clase de inglés más otra, o es Dual Language, donde se reparte el currículo entre una clase y otra, o programas de inmersión, ¿verdad? Como tenemos aquí, sin mencionar nombres. Entonces, ahí vemos que, dada la disponibilidad de los recursos, tanto maestros como curriculares y ese componente, se puede entonces maximizar el bilingüismo. Así que el panorama, todo depende del crisol con que se mida, ¿verdad? De eso estuve hablando en la conferencia, que esas perspectivas se dan dependiendo de quién venga, de quién lo plantee. Y ahora el panorama, creo que se están dando unas visiones donde ahora en nuestro nuevo siglo ha habido una transformación sociocultural tanto del estudiante como de la población, que lo que yo describo en el libro es que los vientos son favorables para el bilingüismo si se asumen unas actitudes, y esas actitudes son las que mencioné en la conferencia, unas actitudes de apoderamiento, donde el inglés es tan nuestro ya como el español, donde lo hemos criollizado. Y si esas actitudes se dan, es como dice el navegante en alta mar, hay que izar las banderas para ya movernos diferente. Y entonces ver el bilingüismo como un activo académico y cultural, y no quizás como sucedió en el siglo pasado, donde era demonizado y se tenían otras perspectivas. Pues para aclarar, ¿verdad? Lo que menciona es interesante porque entonces me hace pensar que el avance del bilingüismo en Puerto Rico y en las escuelas públicas del país va a depender de quién esté dirigiendo la agencia gubernamental que esté en el poder. Completamente de acuerdo en eso. Y otra de las cosas que estoy trayendo a la conferencia, esa es la invitación que le he hecho aquí a Ana G. Méndez, que hago a todas las instituciones. Nosotros tenemos que rescatar esa conversación. Y digo rescatar porque cuando hablamos de perspectiva, si dejamos que el gobierno de turno, el que sea, si el gobierno se apodera de esa conversación, mucha gente va a tergiversar y va a ver que tiene una carga ideológica. Ahora que estamos en estos temas de aranceles, va a tener unos aranceles ideológicos y mucha gente los va a descartar de una forma u otra porque se resultan polarizantes. Ahora, si nosotros los académicos adelantamos esa conversación con un currículo, con una buena implementación, evaluación de los procesos, entonces la sociedad va a ver esto de una perspectiva diferente, como lo han hecho, José, muchos otros países alrededor del mundo. Claro. Parece que somos nosotros en Puerto Rico, con estas capas de insularismo que tenemos, los únicos que vemos esto del bilingüismo como un problema. Hay muchos otros países que ya desde hace mucho tiempo han tenido ese desprendimiento intelectual, social y cultural, donde el bilingüismo o el trilingüismo o el multilingüismo para ellos no es ningún problema. Nosotros tenemos que sacarnos esa capa que hemos sido atrapados, hemos sido rehenes, como tú muy bien lo mencionas, de las administraciones de turno, porque han tenido esa carga. Cuando un gobierno decida, no, yo voy a dejar que el comité, el Task Force, esto nos pasó en la pandemia, el Task Force de Salud dirigió los procesos encaminados salubristas. Pues aquí tenemos que tener un task force académico que dirija nuestros procesos lingüísticos para darle credibilidad y para que no resulte un tema polarizante. Yo entiendo que es una gran oportunidad tener a un investigador y a un docente excepcional en torno a este tema, y se nos quedó destacar que también es un pasado presidente de Puerto Rico, Tisol. Sí. Así que tiene la visión más amplia posible. Yo como historiador en este tema enmarco la problemática en una realidad insoslayable, que es que más de la mitad de la población puertorriqueña reside en los Estados Unidos. Y todas las familias, de una manera u otra, están inmersos, ¿verdad? O tienen el reto de compartir con familiares, no solamente en su vernáculo, sino también en aquellas segundas y terceras generaciones en otro idioma. Dada esta realidad, siempre hablamos de las crisis, ¿verdad? Y los problemas. Pero tú conoces también muy bien los logros. ¿Qué logros nosotros podemos destacar? Logros que nos sirvan a nosotros para fundamentar estrategias funcionales, más allá de las que acabas de mencionar,
que en cierta medida, en lo posible, nosotros confrontar los retos de la politización en la educación. Verá, qué interesante tu pregunta, Jaime. En esta ponencia que acabo de dar acá en la semana, y agradecido por la invitación que me ha hecho acá la universidad, como ustedes vieron en esa ponencia, y tú lo mencionas ahora, esta diáspora, estos millones de habitantes que tenemos en Estados Unidos, Jaime, José, yo les digo que ese es el verdadero logro. Ahora, miren la realidad que tenemos. Aquí nosotros, como primeras planas de periódicos, como vieron en la conferencia, pues tenemos acá el decrecimiento, la baja puntuación en las pruebas metas primero, en las pruebas creces. Sin embargo, como yo hice la anécdota que les relaté, nadie se ha atrevido a hacer un estudio longitudinal del éxito y el logro que han tenido cientos, miles y millones de puertorriqueños que se han superado en la diáspora, en cualquier campo, desde la NASA hasta el campo militar, etcétera. Esos han sido unos logros extraordinarios que nadie se ha dado la tarea de documentar. Y esos logros vienen tanto de estudiantes de escuela pública que tuvieron su única hora de clase y pasaron por esas limitaciones, como estudiantes de escuela privada. Así que esos logros yo estoy esperando que alguien se dedique a fundamentarlos con hechos. Miren, aquí están el millón de personas que hoy día han sido exitosos en su trabajo, que han tenido promociones, que han tenido, son supervisores o líderes. Eso está bien patente y eso es un resultado de esos maestros que desde primer grado, segundo grado, escuela intermedia, estuvieron luchando con esos muchachos. Ahora, claro, aquí la perspectiva, la narrativa que se ve, el cuarto año. Ese es el periódico, ese es el headline. Estamos un 30%, un 20%. Nadie se fija en que luego, dadas unas oportunidades, ese estudiante que tuvo esas limitaciones se superó con ese andamio que tenía. Todas estas teorías que estudiamos en las clases de Language Acquisition, adquisición de lenguaje, la teoría de scaffolding, mediation, todo, teóricos crashing, todas esas teorías se dan en ese estudiante, en ese individuo que luego prospera, porque ahí tenía una motivación ya intrínseca y extrínseca que lo ayudó a superarse el próximo eslabón. Ahí está el logro, Jaime. Esos logros nadie los documenta. No hay un estudio longitudinal de eso. Nos quedamos acá limitados con lo que vemos y entonces no vemos ese resultado de nuevo. Así que yo estoy bien confiado, esa invitación que le hice hoy en esta semana pasada en la conferencia, a tener paz, a trabajar con esto de una forma sosegada, estar bien calmado. Hay mucha gente, como yo digo, muy opinionada sobre este tema, sin fundamento, y tergiversan la conversación, la trivializan. Nosotros los académicos tenemos que tener paz, tenemos que estar relajados, porque tenemos un fundamento y sabemos que hay esos logros, porque están allá, son miles, millones de personas que han sido superadas. Es interesante, Aníbal, lo que mencionas. Y trae a mi memoria, ¿verdad?, que estos datos son datos reales porque has tenido la oportunidad muy de cerca de trabajar y de asumir posiciones de liderazgo que te han permitido tener esa data. Te pregunto, porque fuiste director de programa en el Departamento de Educación, has dirigido diferentes programas a nivel académico, has sido decano, o sea que estás familiarizado con todo el proceso, ¿verdad? Y eso, esa información. Pero te pregunto, ¿cuál es la percepción del estudiante y de los padres en cuanto a la adquisición del lenguaje, del inglés como segundo idioma? Sí, su percepción, José, su percepción es inmediata de que esto es algo que lo necesitan, ¿verdad? Esa es la narrativa que permea. Esto es necesario y era, como yo digo, una narrativa quizás ochentosa, noventosa. Se necesita para el empleo, es como algo necesario, pero esa percepción, que es lo que yo les planteé a ustedes en esta ponencia que les di, esa percepción hay que reforzarla. Y hay que reforzarla con una actitud, una dosis de actitud de que no es solamente un idioma necesario para tener un empleo. Es que el estudiante y los padres, ¿verdad? Y de nuevo vamos a la mayoría de la población, utilizan el inglés quizás como ese instrumento que necesito, pero no lo ven como un aliado cultural, como vemos el español. Entonces yo hago esta pregunta a los estudiantes, o sea, ¿el español es tuyo? Sí.
culturalmente, el español es mío. Y cuando le pregunto, ¿y el inglés es tuyo? No, es solamente para una clase. Ese cambio de actitud nos corresponde a todos nosotros. Y qué bien que lo mencionas, que cuando estuve dirigiendo allá el departamento, con los colegas y la directora Keller, para ese tiempo le planteé que estos cambios de actitudes es la forma en que tenemos que preparar a los futuros maestros que van a encaminar a esa gente. De tal forma que este bilingüismo, yo los felicito a ustedes como se han integrado esta semana, eso no lo he visto en otras instituciones. Esa integración tiene que venir desde los grados primarios para que la gente se apodere del lenguaje. En esta analogía que dice así como Titán, el Prometeo, el Titán robándole la luz a los dioses. Ese inglés tenemos que arrebatarse. El inglés no es de los americanos, el inglés no es de los anglos. Los idiomas son de los hablantes. Y esa percepción, José, todavía, al día de hoy, en el siglo XXI, todavía no ha permeado, no ha calado lo suficiente en los estudiantes ni los padres para decir que el inglés es nuestro. Eso hay que cambiarlo y esa es la literatura que traigo, lo que yo llamo la aculturación invertida. Vamos a criollizar el inglés, como ya lo hicimos con el español hace 3 siglos atrás, como empezó Manuel Alonso y Julia de Burgos, etcétera. Entonces, esa percepción que se ve como que es necesario, no es que solo es necesario, es que vamos a hacer la invitación también a que apoderarnos de él, a ser unas personas bilingües y multilingües sin ninguna crisis ni conflicto de identidad, ni ningún complejo de identidad. Es interesante y me disculpa el doctor, ¿verdad? Es que eso me trae a otra pregunta, porque sabemos que ahora hay una gran controversia y una polémica a nivel de los Estados Unidos con estas nuevas políticas lingüísticas, ¿verdad? Que tiene un impacto en el programa bilingüe en los Estados Unidos. Y quiero saber tu percepción sobre este asunto y cómo puede impactarnos positivo o negativamente. Mira, qué bueno que traes la pregunta, José, porque lo que contestaba ahorita, esto es claramente un indicio de cómo se ve esto. La oficialización del idioma inglés, que fue lo que presenté en la ponencia, se da, ¿verdad? Tenemos una percepción acá de que se está dando con una carga quizás ideológica, ¿verdad? Que es lo que planteo, y no académica. Pero a nosotros nos corresponde, ¿ves? Por eso es que quiero traer paz para nosotros como académicos y que validemos estas cosas en las clases. Qué bien. A nosotros nos corresponde Ese ahora... es el escenario. Sí, a nosotros nos corresponde ahora asumir otro tipo de resistencia. Ya le hablé de la resistencia que proyectó Abelardo Díaz Alfaro con sus cuentos locos. La vez esa resistencia que había a principios del siglo XX, donde se demonizaba el inglés era el enemigo, como dijo Jaime acá, con esa imposición cultural que hubo, que fue patente. Pese a, hubo una resistencia a demonizar el inglés y a eliminarlo. Ahora son otros tiempos. Nuestra nueva resistencia está en fomentar nuestra propia variedad fonológica, como lo hemos hecho, y enfrentarnos a esa designación del inglés. Fíjense que se hace el inglés oficial ahora federalmente, pero ya habían 31 estados que lo tenían como inglés oficial. O sea que esto es un dato que no nos debe alarmar. Lo que nosotros debemos asumir es una resistencia lingüística. Pues este es nuestro inglés, esta es nuestra variedad. And then we're sounding very Caribbean, very tropical-like, and then you take it, just like Jamaicans are doing it. Uh-huh. Entonces, ante esa imposición, tenlo como oficial y esa es su oficialidad. Pero los hablantes son los que determinan, los hablantes son los creadores del lenguaje. Y esa actitud, si la tenemos, no nos va a alarmar, no nos va a presionar, no nos va a causar ningún complejo el que hayan designado el idioma oficial. Y claro, yo desde mi percepción como individuo estoy casi seguro que esto no fue basado en fundamentos académicos o pedagógicos. Esto fue totalmente una visión ideológica de quizás con sus rasgos y matices de racismo o los que otros quieran añadir por ahí. Así que yo estoy claro y nosotros los académicos debemos estar claros de que esto es lo que debemos instituirle a nuestros estudiantes para validar esos procesos y que ellos se sientan tranquilos y cómodos para enfrentar la sociedad y el mundo. Aníbal, una de las preguntas que estuvimos considerando José y yo es de esas un poco complicadas, ¿verdad? Que es la integración de unos factores como la nación, sí, la identidad y la cultura. Y no tiene tampoco nada de extraño porque todas las sociedades a lo largo de la historia se han hecho el mismo planteamiento. La historia se transforma,
La historia fluye y en el caso de nosotros estamos ya pasando el primer cuarto del siglo XXI y nos damos cuenta que el mundo es multicultural, multiétnico y multinacional. Por lo tanto, muchas de las percepciones y las posiciones que asumíamos quizás 30, 40, 50 años atrás, pues ahora no tienen sentido en el mundo contemporáneo. Y la pregunta que nosotros nos hacemos como individuos, nosotros, nuestra familia, nuestros paisanos, ¿verdad? Para volver un poquito atrás, es que tenemos que fluir dentro de ese mundo complejo, diverso, quieran o no quieran, ¿verdad? Porque estabas mencionando unos minutos atrás ese fenómeno que se está dando en este momento en los Estados Unidos, pero es un porcentaje de ese país. Hay otro porcentaje del país que lo ve de una manera distinta. Así que el comentario que me gustaría que ampliaras, porque definitivamente has estado trabajando con ese asunto desde que empezamos a preguntar, porque es fundamental, ¿verdad? Para desactivar esa carga negativa de la educación y el aprendizaje y el disfrute del inglés. ¿Cómo tú ves esa realidad, esa nueva realidad? ¿Lo ves como un obstáculo, lo ves como una oportunidad o lo ves como un tránsito que hay que hacer de uno a otro? Pero mira, Jaime, qué buenas son tus preguntas y me encanta la utilización de términos que haces, desactivar esa carga negativa, ese fluir. Fíjate que como dije en la ponencia, hay muchos lingüistas, ¿verdad? Yo baso todas mis opiniones en lo que han dicho los lingüistas. Este lingüista Richard Rees, cuando nos habló en el 84 de cómo se orienta un lenguaje, pues hay tres tipos de orientaciones. Lo orientas como un problema, o lo orientas como un derecho, o lo orientas como un recurso. Y nosotros ya hemos cruzado el umbral, y el umbral fue el siglo y es la nueva era que tenemos. Entonces, en ese fluir que tenemos, donde antes pensábamos que nuestra identidad puertorriqueña se estaba deconstruyendo, yo creo que es todo un reversazo, es que nuestra identidad no se deconstruye y se construye. Es por eso que en esta ponencia presenté los libros tanto de la amiga Alicia Posada, creo que José la conoce, de Being Bilingual en Borinquen, que son unas anécdotas desde tres perspectivas. Esas estudiantes de los que han nacido en Puerto Rico y nunca han ido a Estados Unidos y tienen su inglés, los que están allá y están acá, y los que nacieron en Estados Unidos que ahora viven. Entonces, ese fenomenológico libro anecdótico se complementa con el de la doctora Brenda Domínguez, que lo ha hecho la UPR de Bayamón, y ella sí que hizo un estudio longitudinal de más de 11 participantes de 9 recintos, donde con datos empíricos la nueva población, Jaime, los nuevos estudiantes, creo que el porciento es 97%, si no me equivoco, de un total de casi 10,000 participantes que haya hecho en ese estudio, están bien claros en que el idioma inglés, utilizarlo o no, no representa ningún conflicto para ellos de identidad. Se sienten más puertorriqueños que Bad Bunny y debí tirar más fotos, se sienten más... Yo creo que es todo lo contrario, se ha reforzado más su puertorriqueñidad y saber que pueden fluir en ambos idiomas porque ahora se hacen más competitivos. Entonces nosotros siempre miramos aquí este crisol de Estados Unidos por nuestra relación, ¿verdad? Colonial como lo es, ¿verdad? Hay que decir las cosas como son, como dice un analista por ahí. Pero el mundo es mucho más grande. Sí. Es Europa, es un universo, y en ese universo están los colombianos, los suizos, los de Malasia, los de Hong Kong, los de Singapur, moviéndose en un universo donde están fluyendo, que es el término que usted usa, Jaime. Y el puertorriqueño de aquí, de Yabucoa, de donde yo soy, se da cuenta de que, espérate, sigo siendo puertorriqueño, sigo siendo el hijo del cañaveral, borincano en que sea la luna, but I am going to talk in English to the Germans. I am going to speak English to the Japanese. Fíjate, ahora tengo estudiantes que están por allá en Japón con el Pikachu y maestros de inglés. Y el japonés con su anime, con su los chinos, Corea del Sur con su canción, con el K-pop. Hay muchas tendencias nuevas donde el inglés no es para Estados Unidos y Kentucky o Kansas, es un inglés para yo interactuar con los coreanos, con los surcoreanos, es un inglés para yo interactuar con países en África, donde quiero estar, en Europa. Entonces fluyen y se hace esa descarga negativa.
Ahora, esas validaciones, que también el otro libro que les presenté a ustedes, el de Ofelia García, de Translanguaging, es una teoría. Yo en la universidad allí, José, le he pedido perdón a muchos estudiantes porque mis primeros años de maestro, yo era una persona bien inconsciente que decía, no, it's English only. El translanguaging, el translenguar, es una teoría académica ahora donde se validan los repertorios lingüísticos que nos traen los estudiantes y hay esas interacciones y usted le permite al estudiante fluir en una discusión. De tal forma que están presentando en inglés, pero la discusión se complementa en español, pues los idiomas no compiten, los idiomas se complementan. Entonces tenemos ahora teoría académica, tenemos estudios anecdóticos, tenemos estudios empíricos, todos convergen en que tenemos una nueva oportunidad de fluir diferente y seguir manteniendo, quizás enriqueciendo, fortaleciendo nuestra identidad puertorriqueña, ahora con unos activos nuevos. Tal y como lo es el tener activos de computadora, tecnológico, pues tengo tecnológico, y el activo que utilizó también Analía Vega cuando descubrió el francés, es tener un tercer idioma. Hay estudiantes ahora que quieren también saber portugués e inglés. Y yo creo que tenemos nosotros que darnos esa oportunidad de crecer y ser un nuevo país con estas vertientes para enriquecernos. Aníbal, usaste una metáfora que cada día se desgasta más. Todavía está dando vueltas por ahí, por el mundo literario, por las afirmaciones, pero cada día tiene menos sentido, y es el insularismo. Puerto Rico ya no es una isla aislada, ¿verdad? Mencionamos los problemas que confrontan los Estados Unidos de Norteamérica, pero a veces nos olvidamos de países que tienen hasta países como España, donde hay varios idiomas que también coexisten y donde las políticas han coincidido que precisamente pues hay un idioma que vincula, integra a ese país, pero entonces tenemos todos los idiomas de las distintas autonomías o las distintas nacionalidades españolas, ¿verdad? Así que en ese sentido, ¿cómo nosotros podríamos continuar, ¿verdad?, con una fe creciente, con una firmeza cada vez mayor a superar ese insularismo, que no es solamente en términos de los idiomas, es en todo? Sí. Es actitud hacia el mundo. Pues, Jaime, ¿de qué muchas formas te agradezco esa pregunta? Y mis disculpas a la audiencia, pero precisamente cuando la utilizo, el insularismo es precisamente la percepción que tiene, que ha sido generalizada, pero que yo no la comparto. Porque yo tampoco. Porque yo estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Y máxime ahora en estos tiempos que toda esta gama de tecnologías y cosas, las redes sociales, todo lo que le ha llegado ahora a los individuos que tienen a su haber y a su alcance, ha maximizado esa interacción con muchos otros idiomas, incluso su interés. Así que te agradezco que me hayas hecho esa pregunta, porque el insularismo es que lo traigo precisamente para desmarcarlo de que debemos ya dejarlo a un lado. No, yo entendí tu planteamiento. Sí. El problema es la persistencia de esa visión, esa mentalidad que tiene que ver con tanta limitación, tanto en el pasado como en el presente. Ciertamente, mucha gente se escuda en ella, esta es la burbuja donde estoy, y no pueden ver más allá del horizonte. Pues, Aníbal, nuevamente te agradecemos la amabilidad de haber compartido con nosotros en esta ocasión. El doctor Morales Sousa, estoy seguro que se encargará de recordarme que volvamos otra vez a ir sobre estos temas importantes. Una segunda parte. Sí, indiscutiblemente. Sobre el tema del bilingüismo, que no es solamente un reto para Puerto Rico, es un reto para todas las naciones del mundo, en este mundo que cada día se integra mucho más. Así que, Aníbal, nuevamente, muchas gracias. Doctor Morales Sousa, un placer contar con usted en el día de hoy. Igualmente. Amigas y amigos internautas, muchas gracias su sintonía. Como han podido escuchar, un tema muy amplio,
muy profundo, muy complejo, sobre el bilingüismo en el presente, no solamente en Puerto Rico, porque esta situación y este problema trasciende, ¿verdad?, nuestros espacios caribeños. Así que espero verlos en un próximo programa.